Estoy muy emocionado porque hay muchas cosas que quiero compartirles, porque no tiene sentido que yo sepa cosas y que no pueda contárselas a nadie, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene que usted sea hijo de Dios, que el Señor haya cambiado su vida si no se lo puede contar a nadie? ¿Verdad? Bueno. Vida de Cristo. Lo que vamos a estar viendo, voy a hacerle un resumen de lo que vamos a estar viendo en estas 3 semanas. Hoy vamos a estar hablando del Cristo prometido, ¿ok? El Cristo que fue anunciado en el Antiguo Testamento, ¿ok? Vamos a hablar de la encarnación de Cristo, que el Verbo se hizo hombre. Y por último vamos a ver hijo de hombre o hijo de Dios. ¿Qué onda con eso? ¿Qué significan estos títulos? ¿Okay? La semana entrante vamos a hablar del Cristo manifestado. Vamos a hablar del ministerio de Juan, que es el arrepentimiento y el bautismo por los pecados. Vamos a hablar de que el reino, cuando el reino de Dios se acercó y vino con señales milagrosas. Un concepto muy interesante, que es el secreto mesiánico. ¿Usted se ha preguntado por qué Jesús sanaba a alguien y le decía, no le digas a nadie? ¿Nunca se lo ha preguntado? Bueno, la próxima semana se va a enterar. Por último, la pasión de Cristo, no la película, sino la pasión, exactamente lo que describe los sufrimientos de Cristo descritos en los evangelios. Y por último, vamos a ver otro aspecto que es el Cristo exaltado. Ahí vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Hay una película viniendo acerca de eso, pero no vamos a hablar de la película, vamos a hablar de lo que está escrito acerca de la resurrección de Cristo, la ascensión del Hijo del Hombre, la iglesia y su comisión, porque se acuerda que somos el cuerpo de Cristo, nosotros. Cristo es nuestra cabeza, o sea, parte de la vida de Cristo es que usted y yo estemos aquí cumpliendo una misión. Y por último, Maranatha, que está bastante relacionado con la serie anterior que vimos y que a partir de ahora debe ser algo cotidiano en nosotros, estar hablando y refiriéndonos a que el Señor viene. Ok, entonces, antes de que tengamos la exposición de El Cristo Prometido, quiero mostrarles un video, ¿okay? Que nos va a ayudar en toda la actividad que vamos a hacer. ¿Okay? Entonces presten mucha atención, es fantástico. Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey.
Él traerá paz y armonía, y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. El video nos pone en contexto de la misión de Cristo, ¿ok? Nos sitúa en el drama cósmico que involucra al Creador, a la humanidad hecha a su imagen y al enemigo que busca pervertir la creación de Dios. Esos son los actores de este drama cósmico, ¿verdad? Hoy una de las tareas que vamos a hacer es memorizar este versículo. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Vamos a ver ustedes. 1, 2, 3. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Esto es Génesis 3:15. Y este versículo es llamado por los estudiosos el protoevangelio. Protoevangelio, palabra de dos partes. Proto es primero o el más antiguo, ¿ok? Cuando hablan de un prototipo, se dice que bueno, es el primero de la generación, ¿ok? Y evangelion, que es evangelio o es buena noticia. Entonces, el protoevangelio es la primera vez que se anuncia, ¿okay?, la buena noticia de la salvación en toda la Biblia. No estamos hablando de Mateo capítulo 1 o del evangelio de Marcos, que fue el primero que se escribió en la historia.
sino que estamos en el Génesis, en el comienzo de todas las cosas. ¿Ok? Entonces, tras la caída de la humanidad, Dios prometió un Salvador. ¿Cómo lo llama aquí? Lo llama la simiente de la mujer, es decir, el descendiente o la semilla de la mujer. Lo curioso es que aquí Dios le está anunciando este protoevangelio a la serpiente, al enemigo. ¿Ok? El evangelio de salvación para nosotros es al mismo tiempo la sentencia definitiva del enemigo de Dios. Lo voy a decir nuevamente por si anota, para que lo anote, que está muy buena esa frase. El evangelio de nuestra salvación es al mismo tiempo la sentencia definitiva del enemigo de Dios. Okay, vamos nuevamente a leerlo. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le irás el talón. Ok, entonces, ¿cómo llegamos a la simiente de la mujer? Si ustedes siguen leyendo más adelante, Génesis 4, se va a encontrar que Adán y Eva tuvieron su primer hijo, y cuando Eva ve a su hijo, exclama: con ayuda del Señor he tenido un varón. ¿Okay? Y uno pudiera pensar que tal vez al mirar al primogénito estaban resonando estas palabras de la simiente, en la promesa de la redención. Pero este niño, este Caín, no era quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente. En cambio, aplastó fue al hermano, fue quien aplastó a Caín. ¿Ok? No fue a la serpiente, más bien él no pudo hacerle frente al pecado que tocaba la puerta. Entonces, generaciones más tarde, Dios, como vimos en el video, promete a Abraham que su simiente traería bendición a toda la humanidad. Eso está en Génesis 22. 17 y 18, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahora bien, la interpretación que le da el apóstol Pablo a estas palabras del Génesis es la siguiente. Es el versículo que está abajo, Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a tus descendientes, como refiriéndose a muchos, como refiriéndose a las tribus de Israel. No, dice y a tu descendencia, en singular, dando a entender uno solo, que es Cristo. Esa es la manera como Pablo entendía la promesa de Dios a Abraham. No es el pueblo, el pueblo de Israel, sino el Mesías prometido a Israel. Es la simiente de la mujer. En él serían benditas todas las naciones, toda la humanidad. Otros textos relacionados con la bendición prometida a Abraham es Génesis 12:7, Génesis 13:15, Génesis 24:7. ¿Okay? Pero pasemos al siguiente personaje, que es David. También vimos que David fue un héroe, pero al mismo tiempo fracasó en aplastar la cabeza de la serpiente. David no era quien iba a acabar con este problema. ¿Okay? Pero a David Dios le promete un descendiente muy especial, un rey eterno. ¿Okay? Aunque él sucumbió a la maldad, sus hijos, igual que él, algunos caminaron en los caminos de Dios, otros fueron malos reyes. Aún a pesar de eso, la esperanza en el Salvador se mantuvo a través de los profetas. Permítame leer aquí esta promesa que le hace el Señor a David.
Le está hablando de la casa que le va a construir. Dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Tu casa y tu reino durarán para siempre. Delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Entonces, los profetas anunciaron y anhelaron ver a este Mesías, a este Cristo, a este ungido. Los tres términos significan exactamente lo mismo. Mesías, Cristo, ungido. La diferencia es de dónde viene el origen de cada palabra, pero básicamente es el mismo concepto. Es alguien que es elegido, señalado, normalmente con aceite, se le derrama aceite, para consagrarlo para una tarea. Entonces, este Cristo fue anunciado por Daniel, por Isaías, y hay distintos, incluso Malaquías también habla de él. Vamos a ver algunas de estas profecías. Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se les darán estos nombres: Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aquí vemos que los profetas nos están hablando, sí, de que va a venir un rey, es un descendiente de David, es un humano, pero tiene unas características muy, muy peculiares. Aquí lo están como que poniendo al nivel de Dios, como si fuera un ser divino, que con autoridad y con el poder divino. Por ejemplo, Miqueas nos habla de dónde iba a nacer el Cristo, que iba a ser en Belén, de donde era David. Isaías 53, se lo recomiendo que lo lea en casa. Isaías 53 nos describe los sufrimientos de ese siervo sufriente, como se le llama, que es el Mesías, que iba a dar su vida o que iba a morir por los pecados y por la maldad de la humanidad. Por ejemplo, David mismo también proféticamente habló acerca del Mesías, de sus sufrimientos. En el Salmo 22, es el salmo que comienza con las palabras Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Le suena de alguna parte? Ok, le voy a hacer una alerta de spoiler aquí de la semana que viene. Ustedes sabían que cuando Jesús dice esas palabras, probablemente estuviera reflexionando en la totalidad de ese salmo. O sea, no era simplemente que él se le ocurrió, estaba como que quejándose con Dios, ¿por qué me has desamparado? Sino que al citar el primer versículo de un salmo, están llamando la atención a la totalidad del salmo. Y si leen el Salmo 22 se van a dar cuenta que hay una descripción de las cosas que están sucediéndole, de cómo lo traicionaron, de cómo lo engañaron. Entonces, más que una queja de que no, el Padre me abandonó, está seguramente meditando en la Escritura. Ustedes se imaginan que se está muriendo y lo que en su mente hay es la Escritura, la palabra de Dios. Eso te vuela la cabeza. Pero eso es spoiler de la semana que viene, eso no lo voy a profundizar yo. Lo que sí quiero hablarles de la encarnación de Cristo. La encarnación es una verdad fundamental de nuestra fe, ¿ok? Más adelante vamos a ver un versículo muy, muy importante. Quiero que recordemos que el logos o el verbo o la palabra, depende de la traducción que usted tenga, el logos es preexistente con Dios, ¿ok? Se hizo humano naciendo de una virgen. Jesús no comenzó a existir en el vientre de María, ¿ok? Jesús no comenzó a existir cuando nació en Belén. Más bien, Él entró en el tiempo cuando se encarnó, pero existe desde antes. La palabra nos dice que por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Eso está en Juan capítulo 1. Quisiera compartirles está Lucas nos dice
y dará a luz un hijo. María, tu esposa, se le está hablando a José, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y explica por qué de ese nombre. Jesús o Yeshua es el Señor salva. Entonces, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, y en este caso es el profeta Isaías, capítulo 7. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces habrá quien se pregunta, pero bueno, ¿se iba a llamar Emmanuel o se iba a llamar Jesús? ¿Cómo es el asunto? No. El nombre, recuerda que el nombre tiene que ver con tu identidad. Entonces no quiere decir que ese es el nombre legal que te van a poner, sino que te llamen o te pongan un nombre es que reconocen algo acerca de ti. Entonces él está diciendo, ponle por nombre Jesús, o sea, llámalo Jesús, porque eso va a ser una referencia de que Él va a salvar. Pero la profecía era, no que el nombre iba a ser Emmanuel, sino que Él era Emmanuel. O sea, Él era Dios entre nosotros. ¿Ok? Entonces, está profetizado y vemos el cumplimiento de todas estas profecías en el mismo Evangelio. Juan no va a aparecer, ¿verdad? ¿No? Juan 1, ahí está, ese. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Okay? Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la encarnación del Hijo de Dios es fundamental para nuestra fe. Desde los inicios de la iglesia, los apóstoles han confrontado, los apóstoles de la Biblia, los autores bíblicos, han confrontado falsas enseñanzas que ponían en duda la humanidad de Jesús. Ahora usted en redes sociales podrá ver que habrá gente que pone en duda que Jesús es Dios. Pero la discusión en el siglo I no era si Jesús era Dios, sino si Jesús era hombre realmente. Porque estaban los gnósticos, el gnosticismo que enseñaba que, como dicen ellos, la materia es mala, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que Dios pudo haber tomado forma humana, física, si la materia es mala y Dios es bueno? Eso es lo que estos herejes pensaban. Entonces, ellos decían, no, debe ser que Jesús, es todo una ilusión, era una apariencia, pero no era realmente un humano. Y los apóstoles enfatizaban que el Hijo de Dios se hizo hombre, humano, 100%. Lo que estos gnósticos ignoraban es que, y los que siguen hoy sus pensamientos, es que el hombre llegó a existir cuando Dios sopló sobre el cuerpo que formó del polvo de la tierra. Cuando Dios sopla el aliento de vida, ahí el hombre existe. Dios no pretendía que fuéramos seres espirituales flotando en el espacio, ¿ok? Sino que fuésemos su imagen física aquí en la tierra. De hecho, en la resurrección de los muertos tendremos un cuerpo físico, material, tangible, incorruptible, pero material. Entonces, no es que vamos a ser seres de luz flotando como nubes. No, Jesús cuando resucita tiene un cuerpo. Ese es el diseño que Dios hizo de su imagen, que es el hombre. ¿Ok? Entonces, eso es importante reconocerlo. El verbo de Dios, el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre, importante. En Primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Todo espíritu que inspire hablar o profetizar y no reconozca que Jesucristo se encarnó, vino en carne, no proviene de Dios. No proviene de Dios
es anticristo, es en contra del Espíritu de Cristo. ¿Hasta aquí? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que para resolver el problema de la humanidad, de la separación que tenemos del pecado que entró al mundo, el Señor promete que vendrá la simiente de mujer para destruir, aplastarle la cabeza a la serpiente. Ustedes se acuerdan todavía del versículo, ¿verdad? ¿Cómo dice? Tu simiente te aplastará la cabeza, pero... Ok, entonces, esta simiente no fue el hijo de Eva, el hijo de sangre de Eva, no fue Abraham, no fue David, pero el hijo de David, el descendiente de David, okay, nacido de María, que existe desde el principio, desde la eternidad, junto con el Padre, pero se hizo hombre, okay. Él vino a salvarnos de la muerte y a aplastarle la cabeza a la serpiente. Quiero terminar con el último punto que vamos a ver antes de pasar a nuestras actividades, es definir el término hijo de hombre, hijo de Dios. Sí lo han escuchado, ¿verdad? En los evangelios se lee mucho que Jesús dice, porque el Hijo del Hombre, ¿ok? Y generalmente se ha entendido que Hijo de Hombre, bueno, eso es que Jesús es 100% Dios. Hijo de Dios, bueno, eso es que Jesús es 100% divino. Y debo corregir esa idea porque no es así del todo, ¿ok? Por supuesto, Jesús es 100% Dios y 100% hombre, pero no es lo que los términos quieren decir. El término Hijo de Dios es un título que usaban los monarcas, los reyes, ¿okay? Para defender su derecho a gobernar. ¿Okay? Los monarcas, no solo los de Israel, sino hasta el día de hoy, apelan al derecho divino para ellos gobernar sobre un territorio. ¿Okay? Entonces, ustedes leen, por ejemplo, el Salmo 2, se cantaba en las coronaciones, ¿okay? Porque el hijo el rey que está siendo coronado, de cierta manera es como si es adoptado por Dios para que gobierne por el nombre de Dios. Entonces, hijo de Dios no es que eres divino, que eres de otro ámbito distinto de la tierra. No tiene que ver con eso, tiene que ver más bien con el gobierno y con el derecho de reinar. Eso es lo que el Hijo de Dios. Por eso es que ustedes ven a los reyes egipcios que ellos decían pues que eran hijos de los dioses y por eso tienen derecho a gobernar. El mismo emperador romano, ¿okay? Se creía con derecho divino de gobernar. Ahora, el término hijo de hombre, el hijo de hombre es el título favorito de Jesús para referirse a sí mismo. Él se llamaba a sí mismo el hijo del hombre. Y lo curioso es que hay un pasaje, y aquí es otra alerta de spoiler de la semana que viene, pero no voy a ir muy profundo. Hay una diapositiva ahí. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. Esto es Daniel, el profeta Daniel, escribiendo. Dice que esta figura de hijo de hombre se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. Amén. En Mateo 26, lo pueden leer en casa, y los que vieron La Pasión de Cristo, la de Mel Gibson, se acordarán que Caifás, el sumo sacerdote, le insistía, porque Jesús estaba callado la mayor parte del juicio, que lo estaban acusando falsamente, y él permanecía callado. Pero entonces el sacerdote lo increpa, insiste, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios.
¿Y qué dice Jesús? Tú lo has dicho. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo entre las nubes del cielo. Totalmente esa profecía. Entonces, está reconociendo que Él es el Hijo del Hombre. Se llama Hijo del Hombre. Y ahí es cuando los sacerdotes deciden que es culpable de herejía, se hizo igual a Dios, etcétera, etcétera, y se rompen las vestiduras y lo mandan a ejecutar. Pero estaba diciendo que era el Hijo del Hombre. Estaba diciendo que era ese Mesías que estaba prometido, que compartía la autoridad y el poder del anciano de días, reinaba. Y dice la palabra que Jesús reina a la diestra del Padre, que está en un término de igualdad para gobernar y para juzgar. Entonces, al él decir el Hijo del Hombre y reconocerlo de esa manera y decir que Él es ese Hijo del Hombre, está reconociendo su divinidad. Está reconociendo que es humano porque tiene aspecto de Hijo del Hombre, pero está reconociendo que también es divino porque es igual a Dios. Entonces, como vemos, el término Hijo del Hombre implica un poco más de que Jesús es humano. Es humano, pero es el Mesías que reina o que va a reinar y está reinando en igualdad de poder y autoridad que Dios, el anciano de días. El Hijo de Dios, ya sabemos que es un término que quiere decir que también es rey y que también procede de Dios, o que es hijo de Dios o tiene la autoridad o el derecho de Dios para gobernar. Entonces, no es que está mal lo que hemos aprendido, sino que es un poco más amplio y espero que enriquezca lo que ustedes ya conocen de Él. Esto es lo que hemos visto hoy. El Cristo fue anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Okay? En primer lugar, a la serpiente anunciaron el protoevangelio, que la simiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza. También fue anunciado a Abraham, a David, a los profetas. Fue anunciado a los profetas y por medio de los profetas. También hablamos de la encarnación de Cristo, que es fundamental para nuestra fe. Cristo, nuestro Salvador, existe desde la eternidad, pero entró al tiempo, entró a nuestro mundo a través de María. Y por último, ampliamos el concepto de Hijo del Hombre, Hijo de Dios. No es tan sencillo como que Hijo de Hombre es humano, Hijo de Dios es divino. No, ambos títulos tienen parte del significado de viene de Dios, es igual a Dios, gobierna por la autoridad de Dios y es humano. ¿Ok? Quiero que reflexionemos esto. Conocemos a Jesús a través de la Escritura. Es maravilloso tener un tiempo de alabanza y decirle cosas lindas a Jesús, pero ¿te has detenido a pensar las palabras de Jesús, lo que significaban, los mandamientos de Jesús, cómo Él quiere que tú vivas? Que es muy chévere, mi papi, mi papá, y yo lo abrazo y le doy besitos y le pido plata. Pero, o sea, yo conozco quién es mi papá, tú conoces cuánto te ama, conoces sus planes para ti. Entonces, lo mismo aplica con el Señor. No es simplemente que tú religiosamente vengas o que vengamos y tengamos una experiencia y nos toquen y ya vamos a vivir nuestra vida. No, es un constante caminar con Él. Hay una canción que Alex Campos escribe esto, que esta canción Al Taller del Maestro dice una línea que me impacta mucho, que dice: ¿para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Eso me confronta a mí. Yo sé muchas cosas, pero realmente yo quiero estar con el Señor, quiero caminar con Él, quiero escuchar lo que su voz me dice.
Eso es lo primero. Conocer a Cristo, lo segundo, conocer a Cristo nos lleva a ser como Él. Importantísimo. Si estás aprendiendo estas cosas, no es para acumular información, ¿ok? Es para que haya un cambio en ti, haya un cambio en mí. Y por último, conocer a Cristo nos lleva a amarle, no a presumir ni a contender. Hay gente que acumula información para ser pues el que más sabe. Pero, ¿qué estamos haciendo con eso? Eso nos hace amarlo más a Él, nos hace amar al prójimo, nos hace ser mejores servidores. Entonces, quiero yo que de esta serie salgamos conociendo y amando y sirviendo más a Jesús. Amén.